¿Qué te llevó a trabajar, a querer trabajar en el deporte, ocio y esparcimiento de personas con discapacidad y autismo? Yo lo pego a todo. Sabes que muchas veces me hacen como esa Bien. pregunta. Primero, qué bueno que te acuerdes de la primera vez que entramos en contacto, ahí Ujú. que me acerqué ahí a la boca y mateamos ahí un par de horas hablando un poco de la realidad y que me sorprendió, ¿no? En principio, justo yo estaba pensando poner en agenda la discapacidad y aparece un video tuyo que, bueno, estaba en relación con la selección y me pareció como súper piola. Fue casualidad, básicamente, de la vida y necesidad económica. Mi primer entrevista de trabajo después de recibido de profe fue en un centro educativo terapéutico que en ese momento trabajaba con personas con autismo puntualmente, con niveles de apoyo altos, jóvenes adultos. Eh, y cuando la directora me hace la entrevista y me empieza a contar todas las cosas que hacían los chicos y chicas, la verdad que me sorprendió porque nada, yo tenía ese preconcepto de la persona con autismo que estaba mirando la pared y no le importaba el mundo social. Y me empezó a decir que salían a andar en bicicleta, que iban al Porvenir, yo soy de zona sur y este centro estaba en Lanús, que iban al Club Lanús a hacer natación y bueno, la verdad que eso me copó y así empezó como el camino hasta el día de hoy después de 20 años, básicamente. Me cagaste la pregunta, pues dijo, después de 20 años, dice, ¿hace cuánto trabajás de esto? Me ¿Hace adelanté, cuánto? ¿Hace no, cuánto? ¿cómo? Este, bueno, ¿qué es lo que más te gusta de esto que haces? Porque vos, imagino que primero era docente Claro, y profe. después como que Y esto surgió de la necesidad y en realidad cuando uno hace esa retrospectiva, yo antes de recibirme trabajé con pibes en situación de vulnerabilidad social, trabajaba en lo que en su momento se llama el impenetrable y un montón de villas en Loma de Zamora y eso la verdad que me copaba sobre todo porque eran pibes donde todos los entes salían corriendo porque no los podían controlar y yo me sentía cómodo en esa situación. Y después cuando empecé a trabajar con esta población le pasaba exactamente lo mismo, o sea, eran personas con altos niveles de apoyo que se agredían, autoagredían y nadie quería trabajar con ellos y también me sentía cómodo. Entonces hay algo ahí de la vulnerabilidad de las personas o de los estudiantes que claramente me atraía y sobre todo que antes de estudiar educación física estaba entre psicología y educación física, entonces empecé también a estar en contacto con muchos psicólogos y a relacionar esa parte también. Entonces creo que esas cuestiones hicieron que me sienta cómodo trabajando en ese sector, más allá de que el sector con el que trabajaba probablemente sea de los más vulnerados de todos o de los más vulnerables de todos cuando hablamos de personas con discapacidad, porque muchos de los que trabajé posteriormente estaban excluidos hasta de los propios centros educativos terapéuticos y los propios profesionales, muchos no querían trabajar con ellos por los niveles de agresión que tenían y solamente a veces salían solo conmigo de las casas. Eh, entonces creo que se unieron ahí un montón de cosas que hizo que me sintiese cómodo y pudiese trabajar con esa población. Creo que hay algo de eso que pongo todo el tiempo en juego mismo en redes, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad y de poder construir esas oportunidades que muchas veces no aparecen. Este, no, y aparte de eso, te metiste todo como, ¿nos querés contar? Hay toda como una discusión también con el autismo en sí mismo. Y ya sabemos que falta un montón por todos lados, ¿no? Y vos te metiste en este tema de la educación y la persona con autismo. Y toda la discusión que se merece eso. Eh, Lo que pasa es que hay que encontrar algún lugar donde dar esa discusión. yo me Eh, alejo, vamos. Te están retando, Johnny. A mí, tipo, Eh, la vida misma. te hacen así seña de ahí atrás y te No, tienen no, porque me cortito, alejo el te tienen micrófono, me alejo cortito. así, ¿viste? Yo pienso que estamos, no sé, en canal tanto, ¿viste? Así que qué sé yo. Bueno, No, creo que las discusiones en algunos lugares hay que darlas, bien. porque si no se habla de eso, o no se muestra, o no está, no existe, como pasaba hace 20 años, o sea, uno iba a un shopping, te ibas de vacaciones, te tomabas un colectivo y no te encontrabas a una persona con discapacidad. Hoy, por suerte, en muchos contextos sociales, las personas con discapacidad son visibles y al ser visibles, bueno, ponen en tensión ciertos sistemas sociales. Y creo que las redes un poco aportaron a eso, a poder poner ciertas discusiones en tensión y a poder
aportar lo que uno pueda aportar desde el conocimiento. Tienen muchas cosas en contra de las redes sociales, pero si hay algo que tiene a favor es esa posibilidad de democratizar el conocimiento y de que se escuchen todas las voces. O sea, la voz de un profesional, la voz de Pau como persona dentro del espectro y su vivencia diaria, la voz de una madre o de un padre, y que entre todos podamos construir desde ahí ese conocimiento, rompiendo la barrera más grande de todas, que es la desinformación y el desconocimiento de la sociedad frente a personas que presentan ciertas características y no se les contempla. O sea, creo que va por ahí, más allá de después todo lo que viene, o esa consecuencia. Me olvidé de preguntarle a Paula lo de Goyo, pero después te pregunto. Y no, pero con esto que también que decías esto de las redes, ¿no? Bueno, un poco creo que lo dijiste. ¿Qué te llevó a hacer eso? Igual te quiero comentar, yo te iba a ir a ver, porque hay una compañera, yo no voy a decir una bestialidad, no sé, la gente dice por ahí que el autismo está de moda, no sé qué significa eso, pero más allá del autismo que esté de moda, bueno, lo que pasa en mi barrio, en La Boca, que por eso, con una compañera casi que trabaja en el comedor, casi te vamos a ver, porque en realidad lo que está pasando en el barrio, ella tiene un niño que todavía no tiene el diagnóstico, porque le cuesta un montón que se lo diagnostiquen y qué sé cuánto. La cuestión es que te íbamos a ir a ver a Retiro y no pudimos. Bueno, y el trabajo de red es muy importante, pero digo, sobre todo por la falta de información. Sí, tal cual, tal cual. Sí, y es verdad que, bueno, hay ciertas alarmas o ciertas características de los chicos que nos empiezan a dar señales de que algo está pasando en el desarrollo de ese chico, más allá de que el diagnóstico sea autismo o no. Generalmente lo más importante es que ese niño o esa niña pueda recibir el apoyo que necesita, ¿no? Que necesita para poder disfrutar de la vida cotidiana y no pasarla mal, que la vida no le duela. O sea, algo de eso creo que relataba Pau anteriormente y tiene que ver con eso. Los apoyos sirven para que la vida se haga más amena y para poder facilitar la participación. Si vos todo el tiempo en los contextos que participas la pasás mal o tenés 2 o 3 años y no podés comunicar tus necesidades, bueno, el apoyo está para eso. Más allá de después si ese niño puntúa o no para un diagnóstico, que encima yo soy docente, soy profe de educación física y no, yo puedo alertar y decir, mirá, vayan al Garrahan o vayan a un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos son muy buenos y tienen grandes profesionales, pero lo importante es entender eso, porque después hay toda una cuestión con el diagnóstico muchas veces social y que hay mucho miedo a que esa etiqueta aparezca, cuando en realidad el objetivo es otro, o sea, facilitarle la vida a esa persona y facilitarle la vida también a esos padres para poder entender cómo acompañar la crianza de sus hijos. Bien, no me quiero meter más. Hay preguntas en el chat. No, porque digo, también a los padres, a mí también me habrá pasado, yo ya no me acuerdo porque tengo 20 años en silla, pero como, no sé si te da como... Yo tuve que esconder mi discapacidad muchas veces con la silla y todo. Como para sentirme integrado, vamos a decirlo así. Bueno, entonces vos decís, ay, mi nene tiene algo. Digo, es como, pero mi hermana, mi sobrina tiene, no sé, nació con la bolsita, ¿viste? Y a lo primero no quería saber nada, o como le decía, qué garrón, o como... falta mucho todavía educar sobre eso, ¿no? Sí, tal cual. También porque es una realidad que un padre y una madre, o sea, yo soy papá y uno imagina el futuro de sus hijos, o tiende a imaginar o tener expectativas que después de grande te la rompen y hacen lo que quieren, o en general hacemos los hijos lo que queremos, pero bueno, es verdad que esa expectativa se rompe muy rápido, ¿no? Y el qué pasará empieza a surgir y eso genera ansiedad y a veces genera dolor, cuando por suerte la vida o la trayectoria de la vida de ninguna persona se puede anticipar. Pero bueno, para eso también estamos nosotros los que nos dedicamos un poco a trabajar con los chicos y con las familias, para poder acompañar esos procesos y que sean lo más amenos posible y que puedan entender lo importante de poder aceptar para acompañar. Y creo que a veces hasta es una oportunidad del aquí y ahora, ¿no? De disfrutar los pequeños logros de tus hijos o de tu hijo o tu hija, siendo consciente de eso y entendiendo que él necesita de vos para
para generar ese proceso. Pero bueno, es muy duro y hay que acompañar. Pero nos pasa a todos, ¿eh? Creo que a un docente también le pasa cuando no quiere aceptar que un pibe, una piba o un estudiante tiene que estar en la escuela convencional, típica o como le quieran llamar, y no acepta y cree que tiene que estar en otra modalidad. Creo que es una cuestión social, cultural o particular del ser humano que bueno, hay que trabajarla y hay que acompañar para que esos procesos se generen. ¿Se sigue diciendo educación especial? Sí, o sea, la modalidad existe. Yo creo hasta mismo que creo que el cambio viene de la educación especial. Digo, viene en el sentido de cómo ese docente mira a ese estudiante, ¿no? Y creo que ese cambio que es con la cultura que se forma ese docente, en la formación docente, en la modalidad de educación especial, es la que se debería transmitir en la educación más típica. Y en ese sentido creo que el cambio viene de la modalidad de educación especial. Y no hay que tenerle miedo a eso. Sí, lo que queremos es transformar el sistema para generar oportunidades y para que esas oportunidades estén donde corresponden. Porque es fundamental. Yo aprendí con los años a no ser fundamentalista de nada. Antes decía, bueno, la inclusión y todos los pibes tienen que estar en la escuela convencional. Y después decís, bueno, no, tal vez es verdad, hay chicos que necesitan otro tipo de apoyos y hay que pensar otro tipo de espacios. Sí es verdad que las oportunidades no son las mismas. Cuando te egresás de la secundaria en una escuela típica, las oportunidades son distintas a que si te egresás de la educación o de la modalidad de educación especial. Es una realidad. Y contra eso es contra lo que vamos, digo, es resistencia, es lo que planteabas vos al final de la charla con Paula. O sea, hay una resistencia y estamos ahí en la resistencia intentando modificar un sistema y eso, bueno, lleva tiempo, claramente. Meli va con las preguntas. Johnny, Edu, los quiero actualizar con esto del chat. Tenemos gente presente desde Córdoba y Chaco, así que están ahí prendidos en este cuarto programa de Discasta. Tenemos un comentario de Víctor Sánchez que nos dice: lo que no me gusta de la educación es que no dejaron repetir de grado a mi hijo. Salió de la primaria sin saber leer ni escribir. Y tenemos una pregunta para vos, Edu. Te quieren preguntar qué políticas en discapacidad se necesitan cambiar en la actualidad. ¿Qué políticas para mí necesitamos generar? O sea, primero yo soy un convencido y hay que ser una realidad que sin recursos no hay derechos. O sea, lo único que hay es privilegios. Y es verdad que faltan recursos en el sistema educativo. Y no nos debemos hacer como mirar para el costado, porque cuando vas a La Boca, cuando vas a la 1-11-14, cuando vas al barrio 31, o sea, los pibes no tienen ni una obra social y no tienen maestro de apoyo en la escuela. Entonces, y ahí se están vulnerando derechos. Y es la primera exigencia que tenemos que tener con el sistema educativo. O sea, que necesitamos recursos y que los recursos tienen que estar para asegurar un derecho, el derecho de ese niño, si necesita un maestro de apoyo a la inclusión, porque a veces no lo necesitan. Y por el otro lado, creo que la política, la mayor política pública digamos, en lo que es el sistema educativo es la formación docente. Si hablamos de modificar el sistema se modifica en la formación docente. Fíjate que justamente cuando hablamos de la capacitación docente, que se habló tanto el año pasado, ¿cuál es la parte que le sacaron? La formación docente. Lo más importante. Porque de ahí vamos a modificar todo, porque pensar la no exclusión de estudiantes y de contemplar a ese pibe o a tener una perspectiva en discapacidad tiene que ver con modificar toda la formación docente, porque es una mirada y una parada filosófica de la educación. ¿Cuál es la educación en la que yo creo? En la que no excluya a nadie. Y para no excluir a nadie tenemos que entender que todos somos distintos y tenemos necesidades distintas y no partimos todos de la misma línea. Y eso me parece que es fundamental. Y otra cuestión que es lo que planteaba Pau desde las inteligencias. O sea, ¿cómo contemplamos las inteligencias? La podemos contemplar desde del coeficiente intelectual y poner una línea donde una persona tiene una discapacidad o no la tiene. O podemos contemplarla desde otra perspectiva donde creemos que todos tenemos distintas inteligencias y trabajar sobre esas inteligencias hace validar otro tipo de formas de relacionarse con el mundo y de aprender. Y en este sentido me parece que es fundamental porque rompemos con esta perspectiva de que un chico tiene que aprender a leer y a escribir en la primaria. Esto que planteaban con el comentario, digo, hoy en día pensar las trayectorias de manera distinta implica que un niño puede transitar por la primaria y aprender otras habilidades que corresponden a su propia trayectoria de vida y escolar y que no por eso, por leer y escribir, no está cumpliendo con el sistema. Digo, son los hitos que están en nuestra cultura de qué es lo que espera un papá. Que el nene camine,
que hable, que aprenda a leer y a escribir. Bien. Vamos a hacer una breve pausa vamos chiquitita a nomás pausa. y ya volvemos. Vamos a pausa. Continuamos con esta charla Baño. súper interesante. Mate, baño. Bueno, volvemos ya el cuarto programa, último bloque. Seguimos con Edu, ¿no? Refuerza, Edu, lo que estaba diciendo. No, tal vez como que cuando uno plantea que un niño puede terminar la primaria y puede no aprender a leer y a escribir, o sea, lo que básicamente digo es que hoy en día el sistema educativo contempla que eso suceda. O sea, pensando en primero la resolución 311/16 que salió a nivel nacional de 2016, que lo que hace es pensar las trayectorias escolares de las personas o de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo y entender que hay niños que van más lento que lo que se espera o espera el sistema educativo del resto de los estudiantes. Igual, ya de por sí el sistema ha cambiado, porque hoy primer y segundo grado casi que se contempla como un mismo módulo, un mismo ciclo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo se iluminó y dijo, bueno, los chicos es verdad que no aprenden a leer y a escribir en el mismo momento. Entonces, ¿por qué lo vamos a estigmatizar de que si un niño no aprende a leer o a escribir en primer grado, tiene que repetir? Digo, por eso el sistema educativo ya contempla y va cambiando con el tiempo. Lo que sucede, que pasa en todo proceso histórico y social y cultural, es que los cambios sociales no van a la velocidad que necesitan los estudiantes con discapacidad y eso hace que la escuela duela, ¿no? Y lo que uno quiere es que la escuela no duela. Yo me llevé a marzo séptimo. ¿Sabes qué? Me dieron el diploma, la entrega de diploma así en blanco y yo tenía que hacer como que me recibía. Nadie se va a marzo a séptimo. Fue ahí un bajón también. No, pero a mí me pasó algo más social. O sea, me pasó que yo era un nene de San Telmo y mi vieja está mal enamorarse. Eso se lo digo a ella igual. Justo se enamoró y se fue a la isla Maciel, que es otras condiciones, otra escuela diferente. La cuestión es que después me mudé a Capital de vuelta y era quinto grado y no sabía ni dividir ni nada, pero era por las condiciones sociales de la escuela. O era banderante, cagar otro padre, eso en otro programa. Eso. Bueno, Edu, para más o menos ir cerrando, pero también la tenemos que invitar a Paula a que haga aportes al plan de desarrollo humano integral que estamos creando, inclusivo también para que en algún momento podamos tener políticas públicas para las personas con discapacidad en todo, porque yo sé lo de silla y después bueno, en toda la discapacidad, más allá del año pasado, bueno, podemos decir que nos conocimos al calor de poner en agenda la discapacidad. Sí. Y nos costó un montón, digo, más allá de cualquier ideología, la idea sería que en estos años tengamos más derechos. Eso lo digo bien ahí porque tuvimos que votar a Massa y tampoco era como tan divertido. Va, yo lo digo porque Massa incluso logramos que hable de inclusión, pero todavía falta un montón, porque yo en el acto estaba en el fondo, no escuchaba nada, y entonces tampoco queremos un lugar adelante tan privilegiado, pero un poquito más de inclusión. Me estoy quejando. Es que tendrías que haber estado adelante igual. Sí, eso no está mal. Pero que logremos que por lo menos esté en agenda y que no voy a decir algo que todavía Milei no se dio cuenta de. Voy a decir algo políticamente. Que la pensión Claro. sea compatible con los laburos, eso lo logramos el año pasado. No lo voy a repetir porque si Milei se da cuenta me daba de baja la pensión. ¿Qué quería decir? No, que digo, también uno pretende que se hable de discapacidad, pero de manera legítima y natural. O sea, no que se sienta que lo están haciendo por obligación, porque eso también se siente, digo. Yo, y eso lo voy a decir, a mí, digamos, me importa poco. O sea, yo cuando escuchaba hablar a Massa de discapacidad, o sea, me parecía casta. O sea, y hay algo ahí que hay que ponerlo en tela de juicio y hay que... Ahora, de repente cuando lo escucho a Juan, bueno, no me da esa sensación, digo, creo que hay algo de él en lo que realmente está escuchando, está aprendiendo, y no es que solamente habla cuando se junta con una persona con discapacidad, también lo pone en tela de juicio, lo pone en la mesa pública cuando va a un medio de comunicación. Y yo pretendo eso, o sea, que sea realmente legítimo y que la persona no lo nombre porque le da rédito político, sino porque realmente le importa y presionemos para que se genere ese tipo de políticas públicas. Sí, ¿por qué mencionaba esto? Ya te pregunto, ¿qué tres cosas tienen que tener? Porque
también en ese camino también estaba Aguado. Aguado lo tienen Aguado, que es Tarta. ¿Está bien dicho o no está mal dicho? Yo con Sidica puedo bardear, pero no. Creo que sí, claro. Pero Vos lo podés decir, yo no, pero. Pero escuchá, el chabón tenía un plan para un desarrollo humano y Juan tiene otro, se juntaron los dos, pero con la lógica esta de. Y también pensar la educación inclusiva ahí, que también el territorio de donde vos querés ese desarrollo, ¿no? Si vos lo pensás a lo largo y a lo ancho del país, la escuela ya, incluso sacando la discapacidad, falta un montón. Entonces, cada vez que vamos a un territorio a lo largo y a lo ancho del país, hay que también ubicarse en tratar de tener soluciones concretas. Yo te puedo decir, a ese disco le falta una silla. Pues bueno, qué bueno, la verdad, le dimos una silla. Ahora, el disca ese no tiene trabajo, no tiene obra social, no tiene casa, no terminó el secundario. Entonces, lo que quiero decir es que estamos pensando un plan de desarrollo humano integral que tiene que ver con esto, con tratar de cubrir todas las necesidades y pensarlo. Y eso va a ser un hecho, espero antes de morirme en estos 20 años. Pero bueno, ¿qué cosas vos? Después le vamos a preguntar a Paula también en otro momento. Aparte vamos a quedar en contacto para seguir. Ella está trabajando cosas también. No sé si querés poner 2, 3 cosas, 4, 5, las que quieras. No. Que sí tienen que estar sí o sí para seguir. Ella está trabajando cosas también. No sé si querés poner 2, 3 cosas, 4, 5, las que quieras. No. Que sí tienen que estar sí o sí incluso en estos años y con esto contemplando a lo largo y a lo ancho del país, bueno, que tienen que estar sí o sí en la inclusión y en la educación para la Para mí, Argentina. hoy en día hay que pensar en 3 ejes importantes, por también la realidad con la cual nos estamos encontrando. O sea, por un lado, el sistema de salud, por otro lado, el sistema de educación y por otro lado, vida adulta. O sea, ¿qué pasa con la vida adulta? Esto que decías vos, ¿no? Las oportunidades laborales, pero también las personas con altas necesidades de apoyo y los apoyos que necesitan esas personas que hoy no están o son precarios. O sea, en las 3 áreas creo que hay que poner primero en discusión qué no está funcionando del sistema y por qué no está funcionando, y en base a eso hay que empezar a trabajar en respuestas, pero respuestas reales, porque yo puedo decir, sí, el Estado quiero que esté en todo, pero bueno, para que el Estado entre todo hay que tener recursos, y si vos tenés una torta para redistribuir esos recursos, bueno, tenés que saber dónde ponerlos bien y que sean realmente efectivos. Y me parece que en ese sentido, por una cantidad de años, el sistema dio respuestas que hoy no está dando y que me parece que hay que empezar a trabajar. Para mí esas 3 puntos son fundamentales: salud, educación y vida adulta. No olvidarnos de los adultos con discapacidad y lo que sucede. Y en esas 3 áreas creo que necesitamos que todos participen, que participen claramente los que son actores principales de todo esto, que son las personas con discapacidad, que son ustedes, que son las personas que por ciertas características humanas, bueno, se le ve reducida la salud y necesitan ciertos apoyos. Por otro lado, necesitamos que la participación de las familias, que es fundamental, de los profesionales, de los docentes. O sea, mientras la participación sea más amplia, bueno, creo que esas soluciones van a poder ser más efectivas, porque es importante. En general uno le cae a los docentes o le cae, digamos, a ciertos sectores por generar procesos de discriminación y exclusión. Pero bueno, también hay que escuchar qué les está pasando. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay docentes que están dejando de ser docentes por la realidad que se vive. Hoy la realidad que estamos viviendo en las infancias es la misma realidad que en 2001. O sea, adultos o padres responsables de crianza con abuso de sustancias, gente desempleada, pibes que están dejando de ir a la escuela porque tienen que salir a cartonear. Entonces, si no nos situamos en el momento histórico que estamos, o sea, pocas respuestas vamos a poder dar. Y para eso hay que trabajar, como decías vos, y es una palabra a veces muy estigmatizada, en el territorio. O sea, hay que poner, digamos, los piecitos donde hay que ponerlos, porque yo puedo salir por las redes sociales a hacer un video, pero si no conozco la villa o me dedico solamente a hablar en situaciones donde las personas están de privilegio, en Caballito, y no conozco Ceres en Santa Fe, ahí al límite con Santiago del Estero, no conozco la realidad de la gente en Corrientes, de Misiones o de Jujuy,
bueno, eso tampoco conecta con esas realidades y con esas soluciones que queremos de a poquito ir construyendo, que me parece que son importantes. Y bueno, creo que ahí hay que trabajar, hay que hablar, pero también hay que hacer. Y me parece que para que hay que hacer hay que arremangarse y poner el lomo donde hay que ponerlo. Bien. Agradecerles a Edu y a Pau que nos trajeron esta información para reflexionar juntos. También a la gente que está presente ahí en el chat activamente y a la gente también que le va a dar play después a este streaming on demand en su momento. También agradecerles por estar presentes y les recordamos que si quieren y pueden realizar un aporte, lo pueden hacer al alias tiempo.argentino, que nos ayuden. Hay un mínimo aporte, lo que puedan, para hacer esto posible. Discasta. Sí, ¿cómo estamos? ¿Ya tenemos que cerrar? Yo no estoy con los tiempos. Yo sigo, sí. No, porque no sé si. No, viste que nosotros, bueno, yo por lo menos soy reconciliador. Y bueno, en este debate, a mí me parece que una de las cosas que pasa hoy en la sociedad es que la política, estos años, sobre todo con la discapacidad, está alejada de nuestras necesidades, ¿no? Entonces yo sé que hay que darle tiempo, incluso escucho a gente que hay que darle tiempo, que dice 7 meses recién. No me gustó lo de lo que quieran pasar la agencia Nacional de Discapacidad, que la quieran pasar al Ministerio de Salud. Y bueno, vos cómo ves Es filosófico. Creo que hay una dimensión que nos olvidamos que tiene que ver con la filosófica, en general, ¿no? Sí. O sea, ¿de dónde está parado uno? Y claramente es filosófica ese cambio de que la Agencia Nacional de Discapacidad sea autártica a pasarla al Ministerio de Salud. Porque ¿qué tiene que ver el Ministerio de Salud con el sistema educativo? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud con vida adulta y lo laboral? O sea, ¿por qué creer que el conocimiento está solamente en los profesionales de salud cuando en el sistema educativo la respuesta educativa, la única herramienta que tiene el docente es la didáctica? Es lo que decía Pau, o sea, si yo me enfoco en poder enseñar de maneras diversas y encontrar los caminos en que cada ser humano, cada estudiante pueda aprender, ¿qué tiene que ver un profesional de salud? Yo quiero menos profesionales de salud en el sistema educativo. Sí necesito ciertos conocimientos que vengan a aportar al sistema educativo, pero que no sean indispensables. Y esto es la misma lógica, o sea, creer que la discapacidad... Antes de que pase el Ministerio, la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, pasaron todo lo que correspondía a deporte de alto rendimiento de lo que era el Ministerio, creo que ahora es Secretaría de Deportes, a la Agencia Nacional de Discapacidad. En vez de que la Secretaría de Deportes se encargue de eso. ¿Por qué vos siendo deportista con discapacidad te tienen que aislar y tenés que depender de la Agencia Nacional de Discapacidad? Porque es una perspectiva en donde el deportista con discapacidad solamente tiene que estar con personas con discapacidad y no tiene que estar regulado por quienes corresponden, que son justamente la Secretaría de Deportes. Es una filosofía de vida, es cómo ven a la discapacidad y cómo ven a cada persona vulnerable de esta sociedad. O sea, y actúan en consecuencia. Bueno, y el último conflicto que está de lleno, porque a mí me dio risa. Deja de traerme problemas, Johnny. No, pero esto te toca ahí, porque porque a mí, me dio risa una vuelta. Bueno, cuando fuiste a la charla cuando te preguntaban, bueno, ¿cómo quedó este quilombo de los prestadores? Y vos dijiste, no, yo no soy prestador, pero bueno. Pero ¿cómo quedó este quilombo que querían meter querían como regular ¿no? El salario, ¿cómo es? Sí, o sea, yo aclaro que no soy prestador para que no sientan que los prestadores, que yo hablo por ellos, o sea, me parece que es importante hacer como esa aclaración. Sí, es verdad que trabajé durante 14 años en el sistema de prestaciones básicas como prestador y lo conozco muy bien. Y eso me da como la posibilidad de poder explicar cómo funciona el sistema y hablar en consecuencia cuando me preguntan y demás. Lo que se quiso hacer hace unos meses es desregular el sistema de prestaciones básicas. O sea, ese sistema tiene un nomenclador que lo que hace es poner un valor universal para todos los prestadores, como corresponde, digamos, por la ley de trabajo también, a igual trabajo, igual remuneración. Y lo que intentaron hacer fue como desregularlo, o sea que cada obra social y cada prepaga
pueda tener su propio nomenclador. Y eso lo que hacía era básicamente generar obras sociales y prepagas de primera, de segunda y de tercera. O sea, y eso generaba desigualdad en el acceso a la posibilidad de acceder a las prestaciones de la persona con discapacidad, que es un poco lo que asegura este sistema o lo que intentó asegurar durante muchos años. Por suerte eso se frenó, pero se frenó básicamente por presión social. O sea, claramente las familias, las personas con discapacidad y los prestadores dijeron que no y el gobierno frenó. Yo tengo una frase que digo siempre, que es que el límite del ajuste lo ponen los ajustados. Y el límite lo pusieron los ajustados. Hoy salió que la actualización del nomenclador es de un 2%, por debajo de la inflación, se le sigue ajustando el sistema, pero las personas con discapacidad, las familias no ponen presión para que eso no pare, entonces va a seguir el ajuste. Y tiene que ver con eso. O sea, nada, esperemos que en ese sentido se pueda tomar conciencia de lo que está pasando en el sistema, porque es un sistema que si uno tiene la posibilidad de hablar con cualquier persona en el mundo es único y los que hoy lo tienen son privilegiados, a pesar de que el sistema ande mal y con todos los problemas que hay, no existe un sistema así. Vos cruzás el límite con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Perú, con Brasil, y el que tiene accede y el que no tiene, no accede. Y tenemos que cuidarlo. Edu, como cierre final, ¿algún tip para docentes, para familias que tengan que acompañar esto, discapacidades dentro de la educación? ¿Qué nos podrías decir? No, lo que les podría decir es que se den la oportunidad de lo que decía Pau, ¿no? De primero conocer a ese niño, a esa niña, a ese estudiante. Porque a veces es una oportunidad única de poder también darte cuenta todo lo que te puede agradecer un otro, tu práctica docente. En general nosotros somos como una bufanda, los docentes. O sea, damos seguridad, damos calor, cariño, generamos procesos de aprendizaje y nos dejan ahí y pasan y crecen y no nos dan más atención, ¿no? Y está bien que sea así porque es parte de la decisión de uno, pero a veces cuando eso sucede o ese proceso o esa oportunidad se da con un niño con alguna situación de discapacidad, el agradecimiento de ese niño aparece rápido. Ese cariño, ese beso, ese buscarte, esa gratitud y esa gratitud también de la familia. Y eso a veces reconforta y es muy lindo. Y yo digo, bueno, ¿por qué un docente se está perdiendo de vivir eso? No lo puedo entender. Y bueno, a veces es por miedo, ¿no? O por desinformación y desconocimiento. Y uno a veces lo que quiere es eso, que date la oportunidad. Después vemos, pero date primero la oportunidad. Dale la oportunidad a ese otro que te necesita. Y lo que le diría es eso.